Buenos días a todos y todas las presentes y también a quienes están siguiendo esta transmisión a través del sitio tv.utalca.cl. Saludamos en especial al rector de la Universidad de Talca, Carlos Torres Fuchslocher, a nuestros invitados y invitadas especiales en esta ceremonia. Al exrector y académico de la Universidad de Talca, Álvaro Rojas Marín, y a su familia que lo acompaña. Al empresario, montañista y académico de la Pontificia Universidad Católica de Chile, Rodrigo Jordán Fuchs. Señoras y señores integrantes de la Junta Directiva, Soraya León Araya, Edgar Begel González, Alejandro del Pozo Lira, Rafael Epstein Nunhauser, Paulo Escobar Valdés. A la Seremi de Gobierno Natalie Rojas Sellel, al Seremi de Justicia y Derechos Humanos Guillermo Miño Reyes. A la Secretaria General de la Universidad de Talca, Isabel Hernández Fernández, al Contralor de la Universidad de Talca, Johan Alech Peñilillo. Señoras y señores vicerrectores, decanos, decanas, directores de instituto y directivos, directores y directoras de escuela, señores y señoras académicos, administrativos y estudiantes, señoras y señores oficiales de las Fuerzas Armadas, de Carabineros, de la Policía de Investigaciones de Chile y de Gendarmería, señoras y señores consejeros regionales, representantes parlamentarios, de reparticiones públicas, de servicios de salud y de municipalidades de la región del Maule, rectoras y rectores de universidades, distinguidas y distinguidos invitados especiales. Solicitamos a todas y todas poner en modo silencio sus teléfonos celulares para dar inicio a esta ceremonia. Para dar inicio a este magno evento, invitamos a pasar al escenario al coro de la Escuela de Música de nuestra Casa de Estudios, quienes interpretarán el himno de la Universidad de Talca bajo la dirección de la profesora Paula Elgueta González. Su hermosura y afán.
Estamos reunidos para compartir uno de los principales hitos republicanos que nos caracteriza como comunidad universitaria: el inicio del año académico. Es un momento simbólico porque es un espacio que nos permite reflexionar sobre el conjunto de avances y desafíos de cada periodo y en cómo innovamos en nuestro quehacer universitario. En lo que me corresponde, en la dimensión académica, mi nombre es Mario Herrera Muñoz, utalino desde hace 8 años y en la actualidad director del Departamento de Ciencia Política y Administración Pública. Este 2025 es un año especialmente emblemático para nuestra comunidad, ya que estamos en proceso de implementación del nuevo Estatuto de la Universidad de Talca. Este tiene un doble mérito. Por un lado, es el primero gestado en democracia. Y, segundo, fue construido en medio de una pandemia que, si bien nos impuso la distancia física, los aforos y las mascarillas, no fue impedimento para que la comunidad utalina trabajara incansablemente hasta lograr este anhelado objetivo. El resultado permite que ahora contemos con un marco normativo que llegó para fortalecer nuestra trayectoria, basada en la excelencia académica, sello indiscutible que acompañará a quienes egresan de la Universidad de Talca y en valores como el pluralismo, el respeto, la libertad de pensamiento y de creencias, la equidad, el pensamiento crítico, la responsabilidad social y la inclusión. Estos permiten a nuestras y nuestros egresados y egresadas salir al mundo con un sello distintivo, que es sinónimo de integridad y calidad. Esta distinción no es menor, cuando nos hemos convertido en ciudadanos globales de un mundo que enfrenta vertiginosos cambios. Es importante poner de relieve aquello que nos conecta con nuestra realidad y que está en la esencia de la misión de una universidad pública y regional. Esta responsabilidad se refleja en todas las actividades que se realizan en la Universidad de Talca, como por ejemplo la organización del 15º Congreso Chileno de Ciencia Política, que se realizará en el mes de diciembre en el Campus Lircay, evento al cual desde ya están todos y todas invitados. La misión de una universidad pública y regional trasciende fronteras para proyectar sus frutos al país y al mundo. Sobre esta misión nos hablará el rector de la Universidad de Talca, Carlos Torres Fugloger, a quien invitamos a hacer uso de la palabra. Estimadas y estimados integrantes de la comunidad universitaria, autoridades presentes del mundo público y privado, queridos estudiantes, académicas y académicos, funcionarios y funcionarios, apreciado Rodrigo Jordán, que nos honra con su presencia el día de hoy, y por supuesto a nuestro querido ex rector Álvaro Rojas, a quien reconocemos este día a propósito de la acogida a retiro. Partimos un nuevo año académico en la Universidad de Talca, un momento para pensar juntos y volver a trazar el sentido de nuestro quehacer. Detengámonos en una imagen que ha acompañado durante siglos a la universidad. La Torre de Marfil, un símbolo que representa un lugar apartado, protegido de las urgencias del mundo, dedicado al cultivo del conocimiento por el conocimiento mismo. Esa imagen ha representado una crítica también a su distanciamiento de la realidad, incomunicación y, en ciertos casos, autorreferencialidad.
pero ha simbolizado, por cierto, la autonomía, el rigor, la profundidad y la cosmovisión. Hoy esa torre está bajo embates. Desde distintos frentes se cuestiona su legitimidad, su utilidad y su forma de operar. Algunas fuerzas lo hacen desde un espíritu constructivo, la demanda de una mayor pertinencia, de conexión con los territorios, de investigación con impacto social. Otras, en cambio, lo hacen con un afán de sometimiento, presiones ideológicas, recortes presupuestarios, exigencias de alineamiento político o comercial, desvalorización del pensamiento crítico y censura de voces disidentes. Esa tensión entre la autonomía y presión externa no es abstracta ni lejana. La vemos manifestarse con fuerza en distintas regiones del mundo. Uno de los casos es Argentina, donde las universidades públicas enfrentan una de las crisis más profundas. El presupuesto se ha reducido en los últimos 2 años en un 70%. Y esta situación ha puesto en jaque el funcionamiento cotidiano de las universidades, afectando desde el pago de servicios básicos hasta la continuidad de la enseñanza. A esta asfixia financiera se suma una retórica gubernamental que acusa a las universidades de adoctrinamiento, generando un ambiente de hostigamiento hacia la libertad de cátedra y el pensamiento crítico. En estos días también observamos con preocupación cómo las universidades de Estados Unidos, durante décadas símbolo de autonomía, pensamiento crítico e innovación, enfrentan una amenaza mayor. Bajo el nuevo gobierno se ha intensificado la presión directa sobre estas instituciones, condicionando el financiamiento federal a cambio de cambios en su gobernanza, contenidos curriculares y políticas internas. La amenaza de retirar miles de millones de dólares en fondos ha dejado de ser una advertencia retórica. Ya es una realidad en universidades como Columbia, que recientemente aceptó una serie de exigencias del gobierno para evitar el recorte presupuestario. Esta capitulación ha sido calificada por académicos como Jonathan Cole como un punto de inflexión peligroso que compromete la libertad académica, la investigación independiente y la capacidad de universidades de sostener un pensamiento libre. Lo más grave es que esa estrategia no se limita a casos de discriminación o controversias puntuales. Busca imponer una visión ideológica homogénea desde el poder central. El propio vicepresidente James D. Vance ha declarado abiertamente que las universidades son el enemigo, dejando claro que el objetivo no es mejorar el sistema, sino que someterlo. En Europa, las universidades también viven momentos de redefinición. Si bien no enfrentan ataques frontales a su autonomía como en otros contextos, el sistema está siendo tensionado por un modelo de financiamiento cada vez más frágil y por una presión política creciente sobre la utilidad inmediata del conocimiento. En el Reino Unido, por ejemplo, la combinación de aranceles congelados desde el 2012 y una inflación acumulada de más del 30% ha llevado a que muchas universidades operen hoy día con un déficit estructural. Una crítica que cobra fuerza es que las universidades no estarían cumpliendo con su promesa de impulsar el crecimiento económico. Según The Economist, en 2024, el crecimiento exponencial de la educación superior en las últimas décadas, con más de 15 millones de investigadores activos a nivel mundial y una producción científica 5 veces mayor que en 1980, no ha ido de la mano de un aumento proporcional de la productividad en la economía. Y eso es en plena era de la inteligencia artificial. Ayer discutíamos brevemente si es que esto iba a realmente cambiar el bienestar de las personas. Esto ha llevado a desacreditar las humanidades y las artes, deslegitimando el valor formativo de una educación integral. Y ha llevado a criticar el hecho de que la investigación universitaria se ha orientado crecientemente hacia la producción de conocimiento que alimenta las métricas de rendimiento individual, como el número de publicaciones o las citas académicas. Sin desconocer nuestra propia responsabilidad, detrás de esas críticas hay una visión reducida del valor universitario.
la que mide el aporte solo en términos de retorno económico directo, ignorando que muchas contribuciones fundamentales, como la cohesión social, la movilidad intergeneracional o la capacidad de innovación cívica, son más difíciles de cuantificar, pero no por ello menos esenciales para un desarrollo sostenible. Estos tres escenarios, Argentina, Estados Unidos y Europa, nos muestran que las universidades, aún en contextos tan distintos, están siendo puestas a pruebas en su autonomía, su sostenibilidad y su rol en la sociedad. En ese contexto, Chile no puede mirarse al espejo con indiferencia. Aunque nuestro sistema no enfrenta una crisis tan aguda, compartimos muchas de las tensiones de fondo. Dificultades para conciliar excelencia con equidad, una presión creciente por mostrar resultados inmediatos. Dificultades presupuestarias. Veíamos durante el año 2024 una serie de noticias relacionadas con las dificultades económicas que presentan las universidades públicas. Y también la burocratización. Este es un pequeño extracto de las normas que nos rigen como instituciones públicas, de las cuales quizás el 50% de ellas se han intensificado en los últimos años. Ese es el contexto en que vivimos. Lo que está en juego no es solo la gestión de recursos, es la defensa de la universidad. Si la universidad renuncia a su capacidad de deliberar, de disentir, de imaginar futuros posibles, entonces deja de ser universidad. La libertad intelectual no es un privilegio, es una condición para ser instituciones críticas, abiertas, capaces de pensar a largo plazo, de formar ciudadanía y de enriquecer la vida común. Lawrence Summers, ex rector de la Universidad de Harvard, ha señalado que si las universidades desean recuperar la autoridad moral que en gran medida han perdido en el contexto norteamericano, deben abrazar una agenda de reforma mucho más decidida. Una agenda que en sus palabras se enfoque a, comillas, celebrar la excelencia en lugar de venerar la identidad, buscar la verdad más allá de las nociones particulares de justicia y promover la diversidad de perspectiva como la dimensión más importante de la diversidad. Cierra comillas. Querida audiencia, para defender la universidad se requiere algo más que una declaración. Se requiere reformas. Y para ello una gobernanza que dote a cada universidad de visión para conectar su trayectoria con un proyecto claro y ambicioso de futuro. Una gobernanza que abarque una comprensión sistémica de la institución, desde su desempeño académico y salud financiera hasta su cultura interna y su impacto social. Una gobernanza con capacidad de innovación para materializar oportunamente los cambios requeridos. En este sentido, no podemos desconocer que todo ha cambiado. Alejandra Mustakis, el año pasado, en esta misma fecha, en este mismo lugar, nos daba ese mensaje. Todo ha cambiado. Las expectativas de la sociedad respecto a la contribución de las universidades ha cambiado. La forma en que los estudiantes aprenden ha cambiado. La forma en que nos comunicamos, la adicción a las redes sociales y videojuegos que afectan la salud mental, la extendida agresividad de los entornos educativos, las competencias que demanda el mercado laboral, la entrada de nuevos actores formadores y la manera en que generamos conocimiento, por citar solo algunos. Uno de los desafíos más complejos y tal vez los más fascinantes que enfrenta la gobernanza universitaria es la convivencia de múltiples generaciones. En nuestras aulas, laboratorios, oficinas conviven personas nacidas en contexto completamente distinto, desde académicos formados en un mundo analógico, que valoran la estabilidad, la jerarquía y la trayectoria, hasta estudiantes y jóvenes profesionales y académicos que han crecido en un entorno digital veloz, horizontal y de constante transformación. A esta diferencia generacional se suman las nuevas formas de entender el trabajo, el conocimiento, la autoridad y el sentido de pertenencia institucional, además, por supuesto, de las tradicionales diferencias disciplinarias. Gestionar esa pluralidad no es sencillo. Las expectativas que trae consigo cada grupo son legítimas, pero muchas veces entran en tensión. Y en medio de todo esto, la universidad debe seguir cumpliendo su triple misión: formar, investigar y vincularse con la sociedad, sin perder el sentido de proyecto común.
Esto requiere nutrir nuestras conversaciones como comunidad, estudiantes, funcionarios académicos, nutrir nuestras conversaciones de pasillo para permitir que las ideas se enriquezcan por contraste. No por consenso artificial, ni tampoco bajo un esquema de fantásticas soluciones individuales que finalmente son irrealizables. Otro desafío importante en el diseño de la gobernanza universitaria contemporánea es cómo equilibrar la representación democrática con la eficacia ejecutiva. En este sentido, resulta iluminador mirar más allá del mundo universitario y observar cómo otras instituciones han logrado resolver tensiones similares. Un ejemplo especialmente valioso los ofrecen los comités organizacionales o comités de empresa en Alemania, los Betriebsrat, conocidos por su capacidad de representar a los colaboradores sin ralentizar la gestión, e incluso por su rol positivo en momentos de crisis. A diferencia de otros modelos más confrontacionales como el sindicalismo corporativo que predomina en muchas instituciones norteamericanas, los comités alemanes funcionan como espacios de deliberación técnica y estratégica que fortalecen la gobernabilidad en vez de debilitarla. Esta lógica de colaboración estructurada puede ser muy útil al pensar la implementación de nuestro nuevo estatuto universitario. En él se reconoce explícitamente la participación de los distintos estamentos académicos, administrativos y estudiantil. Esto a través de los nuevos cuerpos colegiados, el Consejo Universitario y el Consejo Superior. Si logramos que estos espacios no se reduzcan a una suma de intereses individuales ni gremiales, ni sean foros decorativos, sino que funcionen como mecanismos de corresponsabilidad institucional, estaremos frente a una oportunidad única, y es construir un modelo de gobernanza robusto, deliberativo y resiliente, capaz de sortear contextos inciertos sin sacrificar ni la participación ni la coherencia estratégica. Tal como ocurre en los comités alemanes, el secreto está en la madurez institucional. Que quienes representan intereses sectoriales lo hagan desde una comprensión profunda del proyecto común, Y quienes lideran lo hagan con una convicción democrática, apertura a la escucha y claridad de propósito. Esta es una invitación a no pensar la gobernanza como una disputa de poder, sino como una práctica de construcción colectiva del futuro. En este trayecto desafiante que nos toca conducir, no hay mapas precisos, pero sí hay brújulas. El compromiso con lo público, la convicción de que el conocimiento transforma vidas y la certeza de que solo avanzamos si caminamos juntos. Gobernar una universidad, en cierta manera, es como una expedición en altura. No se trata solo de alcanzar una cima, sino de cuidar la cordada, de saber cuándo avanzar, cuándo detenerse, disfrutar del proceso y pensar juntos. Me alegra que nos acompañe hoy Rodrigo Jordán, un líder que ha demostrado en la montaña y en la vida que la verdadera conquista no está en la cumbre, sino que en la forma en que se llega a ella. Sus expediciones nos recuerdan que ningún ascenso es posible en soledad, que cada paso requiere confianza mutua, preparación, generosidad y visión compartida. Y esa es precisamente la metáfora más potente para nuestra universidad. Somos una universidad, una comunidad diversa, intergeneracional, a veces impaciente, otras veces reticente al cambio, pero unida por una misión mayor. Construir una universidad sólida, relevante, humana, no será tarea de una sola rectoría, ni de una generación siquiera en particular. Será el fruto de una gran cordada académica, profesional, estudiantil, involucrada, que suma su rol con responsabilidad, que se cuide en el trayecto y que no pierda de vista el horizonte. Muchas gracias.
Desde la otra vereda, podría decirse, pude ser testigo de cómo el nombre de la Universidad de Talca se fue consolidando como sinónimo de calidad académica. Mi nombre es Carolina Ulloa Herrera y después de trabajar durante 7 años en la Comisión Nacional de Acreditación, más conocida como la CNA, en septiembre de 2022 di el paso para convertirme en utalina como funcionaria de la Dirección de Aseguramiento de la Calidad. Más allá de un cambio laboral, fue un cambio de vida, ya que la única referencia que tenía de la región del Maule era precisamente la Universidad de Talca, una institución que desde la distancia veía como un espacio atractivo para crecer. Sabemos que los cambios no son fáciles, implican dejar cosas atrás para enfrentar nuevos procesos, aprender y adaptarse a formas diferentes de hacer las cosas. Desafíos que alcanzan otra dimensión cuando involucran a una institución como es nuestra querida Universidad de Talca, donde, como en la película, pareciera que está pasando todo en todas partes al mismo tiempo. Entonces, ¿cómo llegamos a donde estamos? Esa respuesta la encontré a mi arribo al hallar en esta institución a profesionales de gran calidad humana, comprometidos con la mejora continua, la calidad y el trabajo en equipo. Sin estas características, muchos de nuestros logros no habrían sido posibles. Pero como decía el profesor Herrera, quien me antecedió al inicio de esta ceremonia, estamos en un mundo de cambios acelerados que exigen el desarrollo de nuevas competencias. Para introducirnos en esta reflexión, contamos hoy con un invitado especial, el empresario, montañista, emprendedor y académico de la Facultad de Economía y Administración de la Pontificia Universidad Católica de Chile, Rodrigo Jordán Fuchs, quien nos hablará sobre la diversidad y complejidad de desafíos que enfrenta nuestra sociedad y cómo estos demandan el desarrollo de nuevas competencias en personas e instituciones. Señor Jordán, lo invitamos a hacer uso de la palabra. El rector me dio 15 minutos, me voy a tomar 20, así que lo siento mucho, pero es que no alcanzo en tan poco tiempo. ¿Ya? Así que los saludo a todos, a la Junta Directiva. Don Álvaro, un placer volver a verlo. Y a todos es de verdad un honor y un privilegio estar aquí. Ayer cenamos en un edificio central, hoy día recorrí el campus, de verdad un honor y un privilegio, así que muchísimas gracias. Pero en honor al tiempo, quiero empezar inmediatamente mi presentación. Estamos enfrentando nuevos desafíos, ¿no? Como sociedad, como ciudadanía. Y aquí hay algunos puestos en ningún orden, ¿no? Son ni priorización, pero son grandes desafíos que estamos enfrentando en la sociedad. Por ejemplo, está el de la educación, al cual el rector ya se refirió. Están los desafíos tecnológicos, ¿no? Se habla mucho de la inteligencia artificial generativa, etcétera. Se habla menos de todo lo que está ocurriendo en el mundo de la genética, que es realmente impresionante. En el términos políticos, ¿no? Y esto es muy relevante, el reconocimiento de la ciudadanía al Congreso de Chile es bajísimo, lo dicen todas las encuestas, ¿no? Y uno algunas veces lo toma con un sentido del humor, etcétera, pero es delicado para un país que no tenga buenos políticos. Necesitamos buenos profesores, buenos profesionales, buenos bomberos, buenos profesionales de salud, necesitamos buenos políticos. Entonces, tenemos una serie de desafíos. Y como esta es una universidad, y se supone que algo académico tengo que mostrar, voy a hacer dos cositas. Una, esto para que el rector no me rete después que hablé de puras montañas, que no hablé de academia. Francis Fukuyama,
probablemente un libro que ustedes algunos pueden haber conocido o leído, se llama El fin de la historia, lo escribió al fines del siglo XX, cuando una vez caído el muro, ¿no?, que dividía la Unión Soviética y Europa y por supuesto en Alemania, se había acabado la historia, porque en los últimos 50 años del siglo pasado, la gran disputa en el mundo eran los países detrás de la cortina y el mundo occidental libre, como se llamaba. Y por tanto se caía, y él decía que el siglo XXI iba a ser un siglo de pura prosperidad y de un avance, porque ya las distintas formas de capitalismo, ¿no es cierto?, habían conquistado el mundo y iba a ser. No terminó de escribir ese libro y el mundo del terrorismo echó abajo las torres en Nueva York, en Manhattan. Y si uno mira desde el punto de vista de Chile, los primeros 20 o 25 años de este siglo, a mi gusto no es que el fin de la historia, comenzó la historia. Acuérdense, las primeras protestas por allá por el 2004, ¿no es cierto?, en energía, en Magallanes, los pingüinos en 2006, dramático caído económica el 2008, el terremoto de 2010, o sea, bueno, ¿para qué decir después el estallido social, la pandemia? O sea, han sido 25 años que yo nos felicito como ciudadanía que estemos todavía vivos y prósperos, ¿no?, porque en realidad han sido realmente agitados, ¿sí? Por tanto, comienza una historia. Pero esos desafíos entonces, un profesor de Harvard, dado que el rector mencionaba Harvard, de la Escuela de Gobierno Kennedy, de Kennedy School of Government, que se llama Ronald Heifetz, los llama desafíos adaptativos, en los cuales nadie tiene la respuesta, ¿no? Esto es una materia académica, la paso en mis cursos, y leemos a Heifetz, lo recomiendo para los que no lo han leído. El libro se llama Liderazgo sin respuestas fáciles, un libro precisamente de fines del siglo pasado, pero muy vigente hoy día. Los desafíos adaptativos, ¿no?, no tienen solución en el sentido de que no haya quien ir a preguntarle, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer con los desafíos ecológicos en Chile, ¿no?, en el uso del agua, el deterioramiento de los glaciares, en fin, la contaminación? Claro, hay ideas, hay estudios, hay universidades, pero no hay a quien ir a preguntarle. Yo siempre digo esto: yo no sé nada de mecánica, pero si se me echa a perder el auto, voy al garage y hablo con un mecánico y me dice: don Rodrigo, la bomba de agua hay que cambiarla, 300.000 pesos, ya. Pero eso es, alguien sabe. Los desafíos adaptativos nadie sabe una respuesta. Y esos desafíos adaptativos entonces necesitan de nuevos modelos mentales. Lo que se dice, ¿no?, lo que nos trajo hasta aquí no nos va a servir para el futuro. Entonces, claro, cuando uno enfrenta desafíos quiere cambiar estructuras, quiere cambiar sistemas, quiere cambiar estrategias. Y la verdad, y a eso es lo que los quiero invitar en esta pequeña presentación, es que hay que cambiar las maneras de pensar que crearon esas estrategias, esas estructuras y esos sistemas. Eso lo dice Peter Senge, también profesor del MIT en Boston, ¿sí? Y eso me lleva entonces a que para enfrentar esos desafíos, y dado que la respuesta no la tiene alguien a quien le voy a ir a preguntar, la respuesta está escondida en nuestros equipos. Los desafíos que tiene la universidad, de todo punto de vista, la respuesta no la tiene la junta directiva, no la tiene el rector, no la tiene los ejecutivos, la tenemos todos, colectivamente, ¿no? Y ahí me engancho perfectamente con lo que decía el rector, ¿no es cierto?, en este trabajo colectivo, ¿no?, de encontrar soluciones. Y por tanto necesitamos lo que yo llamo equipos excepcionales. Ya no se tratan de equipos de alto rendimiento, equipos de excelencia, no, equipos realmente excepcionales. Uno de ellos, por supuesto, para muchos de ustedes son muy jóvenes, pero para mí yo tenía 11 años o 10 años cuando los seres humanos llegaron a la Luna, la gente de la NASA. 400.000 personas trabajaron probablemente en el proyecto Apolo, ¿no?, uno de los equipos realmente extraordinarios, ¿no?, en términos de resultado. Pero no solo eso, digo yo, es un equipo excepcional, no el que obtiene grandes resultados, sino que el que también genera emociones, ¿sí? Esto para mí fue emocionante. Esto es la Copa Centenario, ¿no? Y cada vez que muestro esta foto la gente sonríe, ¿no?, y se acuerda. Después volvimos a caer en lo que era antes, pero por lo menos eso es extraordinario. Entonces, déjenme definir lo que yo entiendo equipos excepcionales. Y aquí, señor rector, ya caemos en las montañas, ya hice la parte académica, cité a Harvard, entonces estoy listo. Déjenme citar algo de las montañas. Estas son la cordillera Centinela en la Antártica, que
supuestamente en la reclamación chilena, hay otras reclamaciones sobre el mismo territorio, donde fuimos, ¿no?, a hacer una travesía que nadie nunca había hecho, nunca nadie, territorio totalmente inexplorado, las temperaturas, normalmente nos movíamos a 25 grados bajo cero, la temperatura máxima que tuvimos fue 1 grado bajo cero, esa fue la temperatura máxima en 54 días que estuvimos, y ese día nos sacamos las camisas, tomamos sol, porque era... Pero la temperatura mínima que medimos fue 58 grados bajo cero. O sea, y ahí está, ese es Kiko, ¿no? Entonces, un peligro, sin duda alguna, son las bajísimas temperaturas. Otros son las grietas. Para el mundo de la ecología, el espesor del hielo antártico llega a tener 4.000 metros de profundidad. Son 4 kilómetros de puro hielo, ¿sí? Nosotros probablemente andábamos por zonas de 2.000, 2.500 metros, y las grietas entonces se abren por 600 metros. Entonces no hay que caerse, ¿no? La dirección es no te caigas, ¿no?, básicamente, pero eso es. Hicimos cumbres inescaladas. Lo que más le interesa al mundo del montañismo ya no es la cumbre, sino que una cumbre inescalada, una ruta nueva. Entonces hicimos de todo. Ahí está, algunos de ustedes la pueden reconocer, la bandera de Magallanes, porque Magallanes nos atendió muy bien cuando fuimos a esas cumbres. Pero lo que importa aquí es lo que vivimos como experiencia. Ahí estoy yo acá, el Kiko Guzmán, Ernesto Olivares y Pablo Gutiérrez. Es esta definición de lo que yo llamo un equipo excepcional. Y que creo que calza muy bien con el equipo que podría ser esta universidad. Logran algo que engrandece la vida para todos, ¿no? O sea, de verdad, no solo logramos algo, un resultado, un beneficio personal, ¿no?, sino que, y las universidades tienen eso como propósito, ¿no? Quieren construir una mejor vida, por supuesto, para sus estudiantes, para sus docentes, para su personal administrativo, pero también para la sociedad. Aprenden y crecen en el proceso. O sea, yo voy aprendiendo, ¿no?, voy extrayendo aprendizajes de mi acción. Y finalmente son felices mientras lo hacen. Y créanme que yo trabajo con muchas organizaciones, con muchas corporaciones, con muchas empresas, y no es fácil encontrar que estas tres cosas ocurran a la vez, ¿no? Algunas veces se logran resultados espectaculares, pero los climas organizacionales en esas compañías no son muy buenos, ¿sí? Y la gente está incluso dispuesta a irse porque, a pesar de buenos resultados, de buenos bonos o de no lo pasan bien. Otras, me recuerdo cuando yo era joven, ¿no es cierto?, el mundo más bien de los hippies, y no lo digo con mala onda, pero los hippies lo pasaban muy bien, pero no lograban mucho, ¿no? O sea, entonces hay que como poder mezclar esas dos cosas. Entonces, aprender, generosamente entregar algo a la comunidad y ser felices mientras lo hacemos. Entonces la pregunta que uno se hace es, ¿se pueden diseñar y construir estos equipos? ¿O son resultado del azar? ¿Puede un líder o una lideresa o un grupo, ¿no es cierto?, construir estos equipos, ¿no?, en ayuda a lo que el rector propone? Porque eso es lo que necesitamos, un equipo, ¿no?, que pueda construir esto. ¿Se pueden diseñar o es resultado de la pura casualidad? Yo he tenido la tremenda fortuna en mi vida, de verdad una fortuna, y me siento muy agradecido por eso, de haber tenido experiencias distintas en mi vida, ¿sí? Por supuesto, la académica la comparto con ustedes, hago clases en la universidad, llevo 30 años haciendo clases, fui profesor en la Universidad Católica, en la Escuela de Ingeniería. He trabajado mucho en el mundo corporativo, fundé una propia compañía, se llama Vertical, entonces he tenido mucho del mundo empresarial. He trabajado mucho en el mundo social, fui presidente 15 años de la Fundación Superación de la Pobreza. Todavía tenemos profesionales de servicio país repartidos por todo Chile, entonces he tenido mucha vinculación con él, trabajé en comisiones gubernamentales, etc. Y por supuesto las expediciones. Y cada una de esas experiencias me ha entregado reflexiones que de alguna forma me ayudan a intentar contestar esa pregunta, si esos equipos excepcionales se pueden diseñar y construir. Y he llegado a una cierta respuesta en que no es total, ¿no? Lo que sé es que lo que les voy a contar, si no está presente, es muy difícil tener un equipo excepcional. Si está presente, no lo garantiza. Pero si no está, no está, ¿no? Son por lo menos condiciones necesarias. Y esto parte, me preguntaban antes de entrar aquí, con nuestras expediciones al Himalaya. El cerro que está ahí debajo de la nube es el Everest, la montaña más alta del mundo. Y cuando nosotros fuimos al Everest en el año 92, ya hace más de 30 años, ya se había subido muchas veces. Yo soy como el número 400 que subió el Everest. Y entonces
queríamos hacer algo innovador. Y en el mundo del montañismo de alto rendimiento, llegar a la cumbre ya no es el todo, sino que importa la ruta. Mientras más difícil sea esa ruta, más valiosa es esa ascensión. Así que nos dimos la vuelta. Esta es una foto aérea del Himalaya. Al lado izquierdo está Nepal, la India, ¿no? Lo que es verde. Nosotros dimos vuelta por el lado derecho, que es el Tíbet, y nos acercamos a la cara este de la montaña, que es esta que está aquí. Se llama la cara del Kangshung. Tiene hasta la fecha solo 3 ascensiones por la extrema dificultad. Una inglesa, la nuestra chilena, y después una india que se hizo después del país. Solo para que vean las dimensiones. El campamento base está a 5.400 metros más o menos. Estamos en Talca, pero déjenme poner, perdonen porque yo soy de Santiago, la referencia del Costanera Center, que es ese edificio que estaba ahí, ¿no? Entonces, el equipo que había que hacer para esto, y yo esto hace muchos años atrás, entonces no tenía esta experiencia de armar un equipo excepcional, sino que yo quería subir a la cumbre del Everest, ¿no? Ahí está. Y fueron 3 características las que en ese minuto seleccioné, ¿sí? 3. Uno, que fueran técnicamente competentes, ¿no? Que realmente supieran escalar. Y eso de todas maneras está. Y esta universidad tiene, sin duda alguna, docentes, administrativos, una planta profesional de altísima calidad, ¿sí? Sin duda alguna. Y está bien, ¿no? Pero eso no es lo único que importaba en este país. Los mejores escaladores. De hecho, al día de hoy, y esto lo digo con una falsa humildad tal vez, para mi gusto es el mejor equipo de montañistas que ha tenido Chile. Ya, yo fui parte de él, pero mis amigos actuales me retan, me dicen, no, si no eran tan buenos, pero ahí tenemos una discusión. Realmente extraordinario. Pero lo segundo, tal vez más importante, era una cierta actitud. ¿Por qué? Porque la montaña iba a ser extremadamente difícil. Largas jornadas de trabajo, iban a pasar frío, iban a pasar hambre, iban a dormir mal. O sea, todo lo contrario, ¿sí? Todo en contra. Y yo no quería que vinieran a decirme, señor rector, mire, no están las condiciones higiénicas para que yo pueda desempeñarme laboralmente como corresponde en esta universidad, ¿no? ¿Qué querí? Estamos en el Everest. No te puedo entrar. Entonces, por el contrario, la actitud es, está bien, apretáis los dientes, apretáis el traste y seguís para arriba, ¿cierto? Y con una gran sonrisa, además, ¿no? Lo estamos haciendo realmente bien. Entonces, esa actitud para mí era muy importante, ¿no? Yo voy a poner todo lo de mí para enfrentar todas las dificultades. Y la última característica, y esta es discutible, es que tuvieron un cierto nivel de coraje. Porque ustedes lo ven ahí, ¿no? Uno pasa por debajo de esos grandes bloques de hielo, se llaman seracs, los glaciares son ríos de hielo y por tanto se desplazan 3-4 metros al día, y estos grandes bloques de hielo se desprenden, provocan avalancha y probablemente lo han visto, si no en presencia, tal vez en algún documental. Y hay que pasar por entre medio. Entonces uno arriesga la vida, sin duda alguna. Entonces yo decía, tengo que tener un nivel de coraje. Mi padre, que en paz descanse, me decía, ustedes son unos perfectos idiotas. Porque no entiendo. O sea, ¿por qué arriesgar la vida para llegar a la cumbre por una bandera chilena, 10 minutos y volver a bajar? No. Nunca llegamos a acuerdo. Nos queremos mucho, mi papá falleció, nos quisimos mucho, pero lo dejo para ustedes. Después en el cóctel podrán discutir si somos valientes o lesos. Yo por un problema de autoestima digo que somos valientes, pues no voy a decir que somos, ¿no? Pero ahí está. Pero con esas 3 características, ¿no es cierto? Capacidad técnica, una cierta actitud y un cierto coraje, llegamos a la cumbre, ¿sí? Tuvimos una suerte increíble, de verdad increíble. Sí, hicimos mucho trabajo, mucho esfuerzo, pero miren el día, no había ni viento, la temperatura era como 5 grados bajo cero, que en la cumbre del Everest es como que fuera de verano. De hecho, yo me saqué la barca de pluma. Esa foto siempre la muestro porque ese que viene ahí soy yo, ¿eh? Llegando a la cumbre. El primero llegó Cristian García Huidobro y sacó esa foto. Y después llegó Juan Sebastián Monte, y aquí está la foto de los 3 en la cumbre. El de más allá soy yo, el del medio es Cristian García Huidobro, somos los 2 ingenieros. Y Juan Sebastián es un abogado. Esto no tiene nada que ver con la charla, pero una de las cosas que aprendí es que siempre tenéis que andar con un abogado, siempre, en la vida. Entonces, eso se los dejo ahí como un aprendizaje, ¿no? de la clase inaugural. Pero aquí es donde viene lo relevante, ¿sí? Acuérdense que yo decía, logran resultados, ¿no es cierto?, que generan un beneficio para la sociedad. Nosotros tal vez no generamos un beneficio para la sociedad, pero llegamos a la cumbre
y generamos un orgullo y recibimos mucho cariño de Chile. Y la gente, los chilenos se sintieron, era un gran año 92, veníamos saliendo a la democracia, venían buenos resultados, etc. Entonces, pero para mí, que lo digo con mucha realidad, me encantó que hubiéramos llegado a la cumbre del Everest porque era espectacular, pero porque además me generaba la reputación de poder ir a otras compañías y conseguir auspicios para seguir subiendo montañas, ¿cierto? Si eso era. Entonces, aquí estamos en el campamento base, el que está ya totalmente al lado derecho, sentado es Claudio Lucero, el maestro del montañismo, somos todos alumnos de él, hoy día tiene 92 años, sigue totalmente vivo. Decía, esta es la verdadera foto de cumbre. Cuando hemos llegado al campamento base, todos sanos y salvos. O sea, la cumbre en realidad es una pasada. Llegamos a la cumbre, pero todavía la gran cantidad de accidentes ocurren a la bajada. Entonces empezamos a trabajar, porque sabíamos que íbamos a hacer otras expediciones, ¿qué habíamos aprendido de esto? ¿Sí? Y por supuesto que aprendimos, ¿no es cierto?, que las habilidades técnicas son salvajes. Yo soy ingeniero civil de industria, con mención en química en la Católica, una carrera muy exigente, de mucho conocimiento, está bien, ¿sí? Pero además, para hacer un equipo, que sin duda alguna este es un equipo que yo califico excepcional, se necesitaban lo que se llaman habilidades sociales. Las pueden llamar de distintas formas, habilidades interpersonales, algunos las llaman habilidades blandas, son todas las de mi relación con el otro. ¿Sí? Y esto ocurre en la academia, ocurre en el gobierno, ocurre en el hospital, ocurre en la bomba, ¿no? ¿Cómo trabajo con el otro? ¿Sí? Y eso tiene que ver con, ya lo decían, trabajo en equipo, liderazgo, comunicación efectiva, manejo de conflictos, negociación, toda mi relación con los otros. ¿Sí? Que yo, en mi carrera de montañista y de ingeniero, nunca vi. Nunca, cuando lo aprendí aquí, ni siquiera le pusimos habilidades sociales, ¿no? Pusimos cosas como, nos decíamos las cosas de frente y ese tipo de cosas. Trabajando con psicólogos después, logramos armar esta nomenclatura. Entonces, un equipo excepcional necesita de habilidades técnicas, pero también de habilidades sociales. Con eso nos fuimos al K2, la segunda montaña más alta del mundo y mucho más peligrosa que el Everest. Cuando nosotros fuimos, habían subido 148 personas a la cumbre y se habían matado 47. O sea, 1 de cada 3 no volvía de esa expedición. Nosotros éramos 9, un matemático, estudió recién el matemático, 3 no vuelven, dice la estadística. Bueno, afortunadamente llegamos a la cumbre. Yo no fui a la cumbre de esa expedición, esa es otra historia, pero ahí están los 3 en la cumbre. La foto la sacó Misael Alvear. Está Miguel Purcell al centro con la bandera. Cristian García Huidobro fue el único que se repitió el plato, subió el Everest y el K2, esto fue el año 96. De hecho, esa bandera, ese género, estuvo en la cumbre del Everest también. Y cuando llegamos de la cumbre del Everest, una anécdota, se la regalamos al Estado de Chile, fue a terminar en el Museo de Historia, en la Plaza de Armas. Entonces, cuando fuimos al K2, 4 años después, fuimos al museo y dijimos, oye, pásenos la bandera. Y dijeron, no, pues, que la bandera ya no es de ustedes, es del patrimonio. Ya, pero es que la que no, tuvimos que dejar un cheque en garantía y nos llevamos, la devolvimos y ahí está, está en el museo, nunca más la sacamos. Bueno, llegamos a la cumbre en esa expedición también, con bastante éxito, pero de nuevo, para hacer un resumen bastante rápido, habíamos aprendido que estas eran habilidades propias de un equipo, le incorporamos una tercera dimensión, ¿cierto? Las habilidades personales, que tienen que ver con mi manejo individual. Donde entran cosas como la inteligencia emocional, como la creatividad, como el sentido del humor, como yo me pongo con mis talentos, con mis luces y mis sombras a disposición del equipo, etc. ¿Sí? Entonces, esas habilidades personales arman este triángulo que se llama triángulo de habilidades para un equipo. Pero si ustedes se recuerdan, ¿no? Esta era la definición de un equipo excepcional que yo planteé, ¿no? Logran algo que engrandece la vida para todos. Y la última historia que les quiero contar muy brevemente es esta. Este es el Ama Dablam, la montaña sagrada de los Sherpas. Es mucho más baja que el Everest, tiene 7.000 metros, pero técnicamente es mucho más demandante. Y teníamos lista la expedición para irnos, esto fue el 2010, y vino, bueno, ustedes lo vieron aquí muy fuerte, ¿no es cierto?, el maremoto y el terremoto de 2010. Físicamente, esto fue el 27 de febrero, nosotros nos íbamos el 10 de marzo, nos íbamos al Nepal, y entonces estaban en las bodegas, en la oficina, todas las cosas, ¿no? La alimentación, la comida, las carpas, las ollas, los anafres. Dijimos, no nos podemos ir. ¿Cómo nos vamos a ir
cuando está cancelamos la expedición y precisamente todas esas cosas las pusimos a disposición de la atención. Nos fuimos a Coñaripe, a la costa, a ayudar, en fin, ¿no? Y fue bastante exitoso, ¿no? Estuvimos un mes en Coñaripe, en una comunidad. Al final nos teníamos que ir porque ya llevamos un mes. Y la señora que está ahí, que se llama Carolina Burto, ahí con el suéter gris, me dijo, ustedes no se pueden ir porque nos han acompañado en esto. Así que, no, en resumidas cuentas, nos quedamos 1 año y medio acompañando a esa comunidad. No es que cada uno de nosotros se quede 1 año y medio, pero íbamos rotando, ¿no es cierto? Porque se construyó mucho más que solamente construir una media agua o un resultado. Entonces, la pregunta que yo me hago es ¿por qué estos equipos un equipo que iba a la montaña, el mismo equipo atendió una necesidad de emergencia social muy fuerte? Y les muestro entonces esta foto. Esto para mí es el equipo más excepcional que ha habido nunca. Son los ingleses, 1924, hace 100 años, cuando intentaron subir el Everest. ¿Sí? Y esto es importante porque el Everest tiene en pies 29.000 pies. 29.000 pies es casi la altura que vuelan los aviones, ¿no? Los aviones vuelan a 32.000 pies, 33.000 pies. Y en esa época nadie, en nada, había llegado a esa altura. O sea, ir a la cumbre del Everest era como ir a la estratosfera. Nadie sabía qué temperaturas, los vientos, nada, la escasez de oxígeno, nada. Y estos señores tuvieron la idea, vamos a ir. En esa pinta. Es que es bien impresionante, ¿no? O sea, con bufanda de lana y chaqueta de... ¿no? El de más allá tiene el pañuelito en el bolsillo, son ingleses, entonces son bien como gentlemen, ¿no? O sea, De hecho, el segundo parado arriba desde la izquierda, el segundo es George Lee Mallory, que falleció en el Everest finalmente en esa expedición en el año 24, y le habían preguntado por qué quiere subir el Everest. Y él dijo simplemente porque está ahí. Es una respuesta bien enigmática, porque está ahí, porque el ser humano siempre quiere algo más. ¿Sí? Entonces, este equipo, sin duda alguna, tenía estas habilidades, como yo les decía, pero más trascendental que eso es que tenían un propósito. Y esto se los digo porque yo creo que las universidades, y en particular la Universidad de Talca, tienen una comunidad de propósito realmente extraordinaria. Realmente extraordinaria. La formación de los estudiantes, la formación de los nuevos profesionales, la contribución a la sociedad genera, creo yo, un espíritu, una comunidad de propósito realmente espectacular. Y yo creo que es misión de la junta directiva, del rector, estar siempre recordando cuál es ese propósito. Entonces, todas esas habilidades, ese triángulo de habilidades, se pone al servicio de ese propósito. Quiero solo mencionar que nosotros entonces construimos un modelo completo para lo que es estos equipos excepcionales, que tienen estas habilidades, tienen valores, por supuesto, y por tanto el liderazgo, y esto es relevante cuando decía los desafíos adaptativos que estamos enfrentando, ya no le corresponde solo al rector. El liderazgo nos corresponde a cada uno de nosotros. ¿Sí? El liderazgo se democratiza, porque tenemos un propósito común, tenemos el conjunto de habilidades, tenemos un set de valores que compartimos, entonces ya cada uno empieza a tomar sus propias decisiones. Cuando viene eso, se logran resultados bien excepcionales. Y yo no les quiero platear, pero hemos subido las montañas más difíciles del mundo, con mucha gente, etc. Pero no solo eso, sino que se logran convivencias excepcionales. En la mañana recorríamos el campus con el rector, de verdad, un campus precioso, los felicito muy, muy honestamente, pero veíamos también una cierta característica de convivencia con la gente, ¿no? Con los alumnos, los trabajadores, las trabajadoras, etc. Entonces, este es como el modelo para intentar construir, digo que estos son elementos constitutivos, no necesariamente garantizan tener un equipo excepcional. Entonces termino. Para enfrentar estos desafíos adaptativos necesitamos equipos excepcionales. Y esos equipos excepcionales necesitan de estas habilidades. Y aquí viene la pedida. La universidad tiene que preocuparse de formar a sus alumnos en ese triángulo de habilidades, no solo en conocimientos técnicos. Estoy seguro que lo hacen bien. No sé, y habría que revisarlo, si forman a los alumnos en sus habilidades interpersonales y en sus habilidades personales de automanejo, ¿no? Eso habría que mirarlo.
¿Por qué? ¿Por qué alguien dijo esto? ¿No? Los problemas importantes y los desafíos adaptativos que estamos enfrentando, ¿no es cierto?, no pueden resolverse al mismo nivel de pensamiento que poseíamos cuando los creamos. Para que no me digan que no cito a alguien común y corriente, Albert Einstein. Muchas gracias, muy amables. Muchas gracias por su intervención, profesor Jordán. Una presentación como la que acabamos de oír no deja a nadie indiferente. Es que, haciendo un paralelo con la hazaña que encabezó el señor Jordán, la comunidad utalina está inmersa en una travesía frente a lo que podríamos denominar como nuestro Monte Everest. Me refiero al quinto proceso de acreditación institucional al que estamos haciendo frente, que es distinto a los anteriores, más demandante, con nuevas características y exigencias. La verdad es que nunca los procesos de acreditación han sido fáciles y nunca la Universidad de Talca se restó de ellos, aun cuando no eran obligatorios para las instituciones de educación superior. Por eso tenemos un enorme terreno ganado, con base en la experiencia, un trabajo comprometido con la calidad, no por necesidad, sino porque es parte de nuestra historia. Esto no nos impide reflexionar y a eso queremos dedicar el siguiente espacio. Invitamos nuevamente a este escenario al rector de la Universidad de Talca, Carlos Torres Fugloger, y al profesor Rodrigo Jordán, para que den curso a un conversatorio en que se aceptarán preguntas que serán recogidas por dos asistentes que estarán circulando entre la audiencia. Además, junto a ellos, estará la directora de Comunicaciones Corporativas de nuestra Casa de Estudios, Marcela Barros Morales, quien moderará el diálogo. Muy buenos días a todas y todos. Muchas gracias, Rodrigo, por esta tremenda presentación, alucinante, diría yo, ver tantas experiencias de vida, finalmente, que entregan una enseñanza. Y me preguntaba, quiero reforzar lo de las preguntas, por favor. Hay dos asistentes que andan con unas tarjetitas para que ustedes hagan sus consultas, mientras vamos a conversar acerca del factor motivación. Hablabas de estas expediciones, equipos excepcionales, pero sin duda que toca enfrentar situaciones complejas. La desmotivación, por ejemplo. Ustedes les tocó enfrentar derechamente la muerte en alguna expedición, que me imagino decayó el equipo. ¿Cómo se enfrenta a eso? Lo consultas para los dos. Bueno, muchas gracias. Esa es una dimensión de los equipos excepcionales. A mí, muchas veces como líder en una expedición, insisto, no son exactamente iguales las ascensiones a una montaña grande en el Himalaya que a dirigir una universidad. Son proyectos que duran 60 días, los niveles de compromiso son distintos, está el peligro de muerte, en fin. Pero sí hay aprendizaje. Y un aprendizaje que yo obtuve es que en nuestra condición de líder de la expedición, pero también como integrantes de la expedición, es que uno puede mostrar vulnerabilidad. Y puede mostrar cuando está cabreado. Créanme que en 60 días en una expedición, de repente uno dice, ¿para qué estoy haciendo esta lecera? Ocupa otra palabra, pero como estamos en este honorable salón. Y lo mejor, creo yo, es cuando uno hay que haber armado el equipo, es contarle al equipo. Tengo un grado de frustración, tengo un grado de... Y muchas veces lo que ocurre es que el equipo te dice, jefe, no se preocupe, en la carpa hoy día, descansa. Nosotros vamos a hacer...
y así con el otro. Entonces, una dimensión de esos equipos excepcionales es cuando tú tienes esas habilidades personales y tú puedes reconocer, no necesariamente tienes que estar siempre 100%, porque pasa todo, el equipo va a ser comprensivo de eso, que te va a ayudar. Entonces, aprender a pedir ayuda, colaboración, y que el equipo te la va a entregar. El equipo ya no es solamente un ejecutor de calidad de lo que tiene que hacer, sino que también es una buena compañía. Sí, yo quisiera dar una mirada tal vez doble del punto de vista de lo que hacemos en la universidad. Una mirada desde el punto de vista de académicas, académicos, funcionarios que conformamos la institución, y otra mirada respecto de los estudiantes, ¿no? Porque todos necesitamos en algún momento motivación. Y creo que una característica del trabajo académico en las universidades es el motor propio, digamos, la estimulación endógena que tienen las personas para poder hacer frente a los nuevos desafíos en materia del progreso académico, de los logros científicos, por ejemplo. Y eso de alguna manera fue reconocido también hace un tiempo atrás cuando lanzamos el modelo educativo de la Universidad de Talca, su versión reformulada. Nos visitó Fernanda Valdés y nos dijo, aquí en la Universidad de Talca se percibe unos núcleos de estimulación que los llamó como impulsores de la calidad, digamos, como microcultura de la calidad, en las distintas unidades. Y eso habla del estímulo o el autoestímulo personal, pero también colectivo, que se va forjando también por contagio. Y yo creo que ahí hay un potencial muy relevante para poder transmitir ese estímulo a las nuevas generaciones, a quienes formamos. Hace muy poco discutíamos, el martes pasado en el Consejo Académico, algunas medidas respecto a la retención de estudiantes, por qué los estudiantes abandonan sus estudios y qué podríamos hacer nosotros. Y creo que aprovechar ese capital que tenemos para movilizarnos, para automovilizarnos y poder transmitírselo también como energía motivacional a las nuevas generaciones. Creo que hay un espacio que debiésemos también cultivar. Precisamente en el mundo de los estudiantes lo que vemos hoy día mucho es la falta de participación en colectividades, en proyectos en común. ¿Qué podríamos emprender? Yo creo que ahí el rol de nosotros como docentes clave. Bueno, lo que decía el rector, el entusiasmo que uno tiene, amor o la pasión que uno tiene por su disciplina. Está lo de las matemáticas, pero las ciencias agrarias, Más de frente al micrófono, por favor. las arquitecturas, etc. Yo creo que esa pasión hay que transmitírsela a los jóvenes. No solo el contenido, ¿no? Sino que esa cierta pasión. Hay que mostrar cierta pasión. Los alumnos, yo hago muchas clases, y lo que valoran los alumnos es la forma en que uno transmite la pasión que tiene por lo que hace, más que el contenido. Hoy día, además, lo hablábamos con el doctor ayer, el contenido está en las redes. Yo lo que sé lo puede saber cualquiera porque lo pueden buscar en las redes. Entonces, hay que mostrar esa pasión, ¿no? Y por tanto ese propósito, lo que se puede lograr, cosa que el alumno, estudiante, la estudiante, puedan amar, ¿no? Buscar lo que aman, ¿no? Yo creo que eso es tremendamente importante. Quisiera llevarlo al ámbito del individualismo. Cómo muchas veces puede ocurrir que el individualismo afecte o se imponga a lo colectivo. Tal vez en la proyección de una institución, tal vez en la planificación o cuando están en la montaña. Si se dan esas situaciones que pueden afectar finalmente el objetivo que tiene la expedición. ¿Doctor? El pensar en lo propio creo que es algo natural, digamos, para partir y que de alguna manera permea de una forma más intensa o no a una sociedad. Y hemos visto que, bajo la lógica obviamente capitalista que mueve a las sociedades, la mayoría occidentales,
va a veces imponiéndose por sobre lo colectivo, ¿no? Tal vez a nosotros a nivel de universidad pública a veces nos resulta más ajeno, pero no necesariamente no está presente, ¿no? Cada uno vela por sus intereses y a veces existe el peligro de que eso prime por sobre lo colectivo. Creo que justamente la reforma de los estatutos, donde hubo un trabajo de toda la comunidad, es un ejercicio que nos vuelve a la reflexión de lo colectivo y eso permite también generar nuevos espacios en los cuales las personas nos sintamos involucradas de lo que es el futuro de la universidad. Siempre, por cierto, hay un espacio de mejora y ahí estaba la invitación en mi discurso de hacernos partícipes. Y eso significa tal vez no desde una vereda, digamos, de opinología, sino que tal vez un involucramiento que implica un estudio, implica una conversación, o sea, que se traduzca la visión universitaria también en las conversaciones del pasillo, como lo reflejaba. Que podamos discutir cuáles son las amenazas que el sistema universitario mundial tiene, cuáles son aquellas fortalezas que nosotros nos tenemos para enfrentar el futuro y cómo juntos trabajamos para lograr nuestros objetivos. Precisamente en el ámbito de las fortalezas que tiene la Universidad de Talca, rector, quisiera que usted se pudiera referir en ese ámbito a qué es lo que fortalece la Universidad de Talca en este incierto contexto mundial al cual se referían sus palabras. ¿Qué nos fortalece? Bueno, algunos elementos ya los mencioné. Creo que a veces hacer una reflexión propia sobre nuestra comunidad es autocomplaciente, digamos, pero si es que una persona externa lo dice, me refería a las palabras de Fernanda Valdés, que describía esta microcultura de calidad y que de alguna manera eso refleja y va construyendo equipos técnicamente muy competentes. Obviamente que eso tiene que ser complementado con las otras aristas que nos mencionaba Rodrigo en cuanto a las habilidades sociales, personales, y también el tener un propósito, ¿no? Creo que todos los elementos de alguna manera están presentes, algunos, como cada uno podrá hacer el diagnóstico, están más marcados que otros, pero yo creo que lo que destaco es que la estructura de gobernanza de la institución ha sido muy fuerte, ha sido determinante para lograr nuestros objetivos. Ha habido equipos de alto nivel, nuestra junta directiva siempre ha jugado un rol fundamental en la universidad. Nuestra intención de la calidad, pese a toda esta maraña, digamos, normativa que las universidades públicas a las cuales tenemos que responder. Creo que nos hemos posicionado y eso es un capital que hemos logrado con el tiempo, con el trabajo colectivo. Quisiera llevarlos al ámbito de la resistencia al cambio. El cambio no es tan fácil llevarlo a cabo. Hay reticencia, ya sea por comodidad al statu quo, temor a lo desconocido. ¿Cómo se puede gestionar esta resistencia? Lo vinculo con lo que decíamos anteriormente respecto del individualismo. Yo a mis alumnos les hago un pequeño ejercicio en clase y les pregunto ¿qué importante ha logrado la humanidad en la historia que haya logrado una persona sola? No sé. Jesucristo, está bien, pero los 12 apóstoles fueron clave y San Pablo y San Pedro fueron clave. O sea, no quiero disminuir el valor de la persona, pero en Iglesia Católica el resultado es un tremendo equipo. Entonces, hasta que al final todos llegan, y por algo lo nombré, a Einstein. No sé si ustedes conocen la historia, pero en 1905 escribió 5 papers, cada uno para premio Nobel. De hecho, uno, el movimiento browniano, le ganó el premio Nobel en 1920. Entonces, y yo me metí, y fui, y estudié, y leí, no sé qué. Y tampoco está así. Porque cuando tuvo que hacer la relatividad general, en 1915, 10 años después, tuvo que ocupar las matemáticas de otro profesor, de otro investigador, que las había construido solamente porque eran bellas. Y le estoy haciendo el reconocimiento a los matemáticos, adelante nos reímos, pero porque eran bellas.
Y él agarró esas matemáticas y las aplicó. O sea, ni siquiera Einstein logró hacer las cosas individuales. Entonces, eso es un punto. Y eso hace, cuando tú quieres lograr cosas realmente extraordinarias, como enfrentar esos desafíos, no te queda otra que hacerlo con equipos de trabajo. Una pequeña coda a eso. El reconocimiento de los equipos es algo que nos falta. En general, en los medios de comunicación se reconoce al rector, ¿no? O se reconoce al jefe de la expedición, o al vocalista del conjunto, o al delantero que metió el gol. Y no se reconoce fuertemente a los equipos, ¿no? Hay una falta, y es una responsabilidad de los docentes, ¿no? Valorar el trabajo del equipo. Entonces, volviendo a la pregunta del cambio, cuando uno quiere enfrentar todos estos desafíos, no le queda otra que cambiar, ¿sí? Y que si se queda... Entonces, lo que moviliza el cambio es que si tú te quedas donde estás, no vas a poder ser ni feliz, ni competitivo, ni vas a desaparecer. Entonces, la necesidad del cambio creo que puede ser un agente que moviliza el cambio muy importante. Tenemos una pregunta del público. La pregunta dice, ¿cómo incorporar la perspectiva de género en estos equipos excepcionales, dadas las brechas generadas por desigualdades de género? Bueno, yo creo que hay aspectos que de alguna manera están bajo el paraguas del control de la institución y otros que son aspectos culturales y que requieren mayor tiempo. Desde el punto de vista de la incorporación de la perspectiva de género, y ahí me voy a referir a lo que nos compete, a la carrera académica, a la igualdad de oportunidades también en lo que son las posiciones en la institución y las posibilidades de crecimiento que se tienen desde el punto de vista nacional, y yo diría a nivel institucional también hemos procurado hacer lo nuestro, con una diversidad de instrumentos, políticas que nos permiten proyectarnos en esa vía. Pero todavía queda mucho por hacer en materia de ir internalizando también en lo que son nuestras perspectivas personales, la equidad de género. Y en ese sentido uno puede ir a lo formal, tenemos, ustedes saben, los cursos, etcétera, pero en realidad hay temas de convicción también que deben imponerse en el tiempo. Y creo que ahí nos queda todavía por avanzar y la idea es que las medidas que nosotros propongamos puedan irse desarrollando cada vez más y podamos llegar al futuro a que no sea una cuestión, que sea un tema de conversación por lo avergonzado que nos sentimos o por digamos, el deseo de reparación. En el ámbito del montañismo, Rodrigo, ¿cómo se ve la incorporación de la mujer? Quiero contarles una anécdota. Nosotros fuimos a una montaña que se llama el Lhotse, la cuarta montaña más alta del mundo, y participó una mujer en esa expedición. Nosotros nunca hemos tenido problemas de género. De hecho, yo hago clases en la Universidad Católica y en el montañismo, en las clases de montañismo, había equidad de género, pues la misma cantidad. No había cero problema. Lo que pasa es que en las primeras expediciones simplemente no encontramos ninguna mujer que se hubiera mandado cambiar 3 meses, etc. Pero no era por una... ¿no? Pero se llama María Paz Ibarra, la Pachi fue con nosotros. Entonces había que ir a la cumbre, había que decidir quiénes iban a la cumbre. Y Claudio Lucero dijo, bueno, pero la Pachi tiene que ir. Entonces, la Pachi preguntó, ¿por qué? Porque usted es mujer, pues. Y la Pachi se enojó. Dice que es verdad. ¿Sí? O sea, claro, porque yo soy igual, y efectivamente era igual de escaladora y de buena escaladora que cualquiera de nosotros. Entonces, el hecho de que fuera mujer, a ella le hacía, no, pues yo soy escaladora. Entonces, hubo una discusión muy interesante. Solo quiero decirles que sí fui a la cumbre y después la misma Pachi llegó a la cumbre del Everest. Y hoy día creo que son 9 mujeres chilenas allá que han estado en la cumbre del Everest. Así que en el montañismo no hay ninguna diferencia. Perfecto. Voy a leer una consulta del público que la escribió Alicia Parada. Dice, siguiendo la metáfora del campamento base para ambas personas, ¿cuál y cómo se visualiza nuestro campamento base y cómo lo potenciamos como comunidad universitaria? Yo soy, muy interesante la pregunta, porque
primera vez que me la hacen, y sin embargo yo he pensado esto muchas veces. Cuando uno llega a una montaña, en general los que están ahí miran a la cumbre, ¿no? Y las expediciones duran 40 días, y hay que montar un campamento base, un campamento 1, y hay que subir las cosas al campamento 1, y hay que esperar el mal tiempo, y después el campamento 2. Se pasan 40 o 45 días preparando la montaña para hacer los ataques a la cumbre al final. Y tu refugio, de alguna forma, cuando es volver al campamento base. Entonces, yo siempre, como jefe de expedición, digo, espérense un poquito. Tenemos que hacer un muy buen campamento base. Los escaladores dicen, no, vamos al tiro, a buscar la ruta. No, espérate un poquito. Vamos a aguantar aquí 3 o 4 días y vamos a armar un muy buen campamento base. Porque el campamento base es el que te da el pilar, el sostén para toda la otra expedición. Porque si algo pasa y algún problema ocurre, o hay mal tiempo, o no se pudo abrir la ruta, o no se llegó al campamento 1, te podría mostrar miles de fotografías, tú bajas al campamento base y te recuperas en el campamento base. Tienes un lugar, es como el hogar, ¿no? Es donde tú vuelves a tomar tu fuerza. Entonces, la relevancia de armar metafóricamente un buen campamento base, para mí es muy importante. Yo quisiera dar una mirada desde el punto de vista del cambio. Y como instituciones universitarias somos reticentes al cambio, nos cuesta movernos, ¿no? Por la tradición también académica que tenemos. Y justamente por esa riqueza y diversidad de miradas, ¿no? Que tiene que ser siempre todo muy, muy discutido, analizado, y eso es lo que enriquece la vida universitaria. Entonces, cuando nosotros emprendemos cambios, hablamos del modelo educativo u otras acciones de envergadura en una institución universitaria, sería tal vez como esa movilización a la cumbre, lo veo desde ese punto de vista, pero después volvemos a, digamos, de una forma distinta, con otra perspectiva, porque hemos conseguido ese logro. Y recojo lo que decía Rodrigo en su presentación, que es un tiempo donde uno luego toma nota y analiza, conversa. Bueno, ¿cómo lo hicimos? ¿Cómo nos fue? ¿Metimos las patas? ¿Qué hicimos mal? ¿Cómo crecimos? Y creo que esa vuelta al campo base a veces pasa muy rápido y perdemos ese espacio de crecimiento. Creo que hay un punto en el cual recogemos ese aprendizaje. Hay otra pregunta para los dos que la formula Pablo Villalobos de Agronomía. ¿Qué característica debe tener el líder o lideresa para conducir al equipo? Claro, lo que ocurre hoy día, si uno sigue ese modelo que yo estoy presentando, es que el líder ya no es el que sabe y que por tanto toma las decisiones y dice lo que hay que hacer. No sé si se acuerdan de las películas Misión Imposible, pero en Misión Imposible el gallo sabía todo, entonces, ya, tú hacías esto, pero él tenía todo el plan. Hoy día eso no es posible frente a este tipo de desafíos. Entonces lo que tiene que hacer, y esto lo dice Ronald Heifetz en sus textos, no es mío, lo que hace un líder hoy día es que genera las condiciones para que ese equipo busque, diseñe y desarrolle las soluciones a esos desafíos. Entonces, en vez de estar, voy a poner casi un organigrama, en vez de estar arriba, ¿no es cierto?, diciendo lo que hay que hacer, está abajo sosteniendo a ese equipo. Usted sabe que en montañismo el peso es clave, ¿no? O sea, hay que llevar lo menos peso posible porque si no hay que transportar. Entonces, ahora me fijé en el coro que muchos tenían el iPad. Cuando íbamos nosotros no había iPad, no había nada. Entonces estamos hablando del año 90. Entonces había que llevar un libro. Entonces cada uno llevaba un libro. Como 9, entonces 9 libros. Entonces ahí, esa es la relación. Y yo llevaba escondido en mi saco de dormir una cafetera italiana para hacer café italiano. Hacemos mucho en la casa, café italiano. Porque cada 2 días sacaba el café y les daba un café italiano, todos felices, ¿no? Pero ese, ¿te fijas? No era mi rol el generar las respuestas, sino que generar un ambiente, Ronald Heifetz lo llama un ambiente contenedor, porque es interesante lo que tú dices, lo que pasa en las universidades. Ronald Heifetz dice que en esos ambientes va a haber mucha diferencia, y hasta tensión incluso, porque unos van a querer irnos por aquí, otros van a querer irnos por allá, otros van a querer montar acá. ¿Ven? Pero tu rol es sostener esa tensión, esa discusión, para que surjan las mejores ideas que el equipo crea, diseña e implementa. Entonces tu rol como jefe cambia un poquito, ¿no? Entonces tus habilidades pasan a ser mucho más de habilidades humanas, habilidades sociales, etc.
Sí, quisiera complementar también desde la mirada como rector y el aprendizaje que he tenido estos años, ¿no? Creo que el refrescar el propósito, ¿no? Que puede cambiar también el tiempo, puede matizarse, creo que es relevante para el rol de un líder, poder siempre mantener la mirada hacia dónde vamos, creo que también es clave ser coherente, ¿no? Coherente en el discurso, en las acciones y eso de alguna manera genera confianza también en el equipo. Un poco en la línea que decía Rodrigo de poder generar condiciones habilitantes, creo que transmitir la certeza respecto del actuar es fundamental. Creo que esos son elementos que podría aportar. Hay una pregunta dirigida para usted, rector. Dice, ¿cómo la universidad afronta la formación en habilidades personales y sociales que plantea Rodrigo Jordán? Sí, bueno, tenemos distintos mecanismos, unos curriculares y otros no curriculares. Aquellos curriculares están basados principalmente en lo que es nuestra formación fundamental, que como todos conocen es un programa transversal institucional, pero creo que hay una gran riqueza en lo que son las actividades no curriculares, los grupos intermedios, por ejemplo, la misma vida universitaria, lo que hoy día cuando salimos a recorrer el campus veíamos la actividad de los huertos, por ejemplo, la actividad del jardín botánico, donde había estudiantes involucrados en ello. Creo que eso va generando conversaciones también entre estudiantes de distintas disciplinas, va entonces integrando en su formación la atención a distintas miradas y perspectivas, y eso sin duda es un enriquecimiento en lo que es la formación. A mi juicio, la experiencia que pueden vivir los estudiantes, tal vez más allá de lo académico y técnico, es muy relevante. Lo discutíamos en el hospital de Curicó hace algunas semanas atrás con el equipo médico, de cómo podríamos nosotros ahora remirar nuestro currículum en la formación de médicos que los lleve a desarrollar aquellas habilidades que luego los futuros médicos tienen que enfrentar en un cambio en las conductas que hoy día percibimos, tanto en las personas que son atendidas como en aquellos jóvenes que se están formando. Creo que es un espacio en el cual tenemos que mantenernos siempre reflexionando y cuestionándonos cómo podemos hacerlo y cómo podemos hacerlo mejor. Perfecto, muchas gracias. Hay una pregunta para los dos. Dice, en equipos ya constituidos con objetivos y metas distintos, ¿cómo construimos un propósito? Yo tenía ya soy mayor ya, por no decir viejo. Entonces, cuando era joven, pensaba que los equipos uno podía entrenarlos, ¿no? O sea, si uno tiene este triángulo de habilidades, no estoy diciendo que la compren, pero si la compran, hay que hacer lo que dice el rector, ¿no es cierto? Hay que desarrollar todo lo que es conocimiento técnico, pero también habilidades sociales, y eso tal vez tiene mecanismos educacionales un poco distintos. Comparto con el rector que el tema de las experiencias no será necesariamente en la sala de clases, sino que afuera, en otras actividades muy importantes, hay que reflexionar sobre esas experiencias para extraer los aprendizajes, etc. Pero yo siempre pensé que, sin embargo, hoy día pienso en tres cosas respecto del equipo. Uno es la selección, ¿no? Y esto ya es una cosa distinta porque normalmente en los trabajos uno lidera o gerentea una unidad, una organización, una escuela, una facultad, una empresa, una vicepresidencia, etc. Y el equipo más o menos está. O sea, tú no necesariamente tú lo seleccionas, ¿no? Pero hay un proceso de selección. Dos, el proceso de entrenamiento, sin duda alguna, ¿no? Y como ya lo dijimos, no solo en términos técnicos, sino que sociales y personales. Pero hay un término voy a poner duro, despido. ¿Sí? Hay equipos en donde definitivamente alguien, no es que sea malo o sea bueno, no tiene nada que ver con las características de la calidad de lo que hace, es que no encaja. Porque la cultura es distinta. La cultura en esta universidad es completamente distinta a la de la Armada, ¿sí? Y por tanto, si alguno de ustedes va a parar a la Armada por la razón que sea, probablemente no encaje en esa cultura. Y probablemente el almirante no le quede otra que marginarlos. No porque sean buenos o malos, sino que porque no encajaron en esa cultura. Entonces,
el armado de esa cultura en términos de la selección, de la capacitación y eventualmente la desvinculación de alguien es muy importante. Todo eso es a partir de un propósito. Entonces, si alguien no adhiere a ese propósito, la verdad que no tiene nada que estar haciendo. Y por tanto, puede dar un tiempo, por supuesto, y hay que discutir, y hay que darle capacitación, todo lo que tú quieras, pero si finalmente alguien no está en ese propósito, hay que marginarlo de ese equipo. Tenemos otra pregunta. Dice, ¿cuál es el principal desafío en un equipo excepcional para seguir creciendo? No tiene firma. Bueno, yo hablé de algunos desafíos que tal vez la pregunta en términos genéricos, no sé si es posible responder en términos específicos. Me referí a algunos puntos que me parece que son clave en una universidad, que es esta convivencia intergeneracional, que a mi juicio es muy relevante de poder gestionar, pero muy rica al mismo tiempo, porque trae consigo diversas miradas que llevan a enriquecer el diálogo. Creo que eso es un aspecto relevante para poder proyectarse. Otros elementos que uno podría favorecer también son las instancias de encuentro más generales. Es decir, creo que espacios como estos en el cual tenemos oportunidad de conversar directamente, creo que son espacios que te permiten también poner las cosas sobre la mesa y pensar en conjunto. Rodrigo, desde su experiencia, una pregunta para usted. ¿Cómo poner en práctica nuevos modelos mentales? ¿Cómo enseñar a pensar fuera de la caja? Sí. Alguien me lo preguntó cuando hicimos una pequeña entrevista. Nos contaba el rector que están en un servicio, algunos de ustedes en un servicio de coaching con Newfield. Una de las cosas tal vez más interesantes cuando uno enfrenta un desafío, insisto, como dice Senge, no quiero cambiar la estrategia, no, hagamos esto otro, etcétera, ¿no? Pero es lo que yo puedo hacer. La pregunta que tengo que hacerme es cómo yo estoy mirando ese desafío. Y esto es muy difícil de hacer, ¿qué sesgos tienen? Y sesgos pueden ser positivos, porque yo tengo una cultura, porque yo tengo una preparación, porque tengo una educación que me hace mirar el ejemplo que ponía en el siguiente, el mundo de la pobreza, que me ha tocado mucho trabajar. Una forma de enfrentar la pobreza, y la que yo fui educado, es de la misericordia, ¿no? ¿Por qué? Porque yo tuve la oportunidad, la otra persona no la tuvo, entonces yo lo hago solidario, le genero, le entrego, etcétera, ¿cierto? Y incluso se habla, ¿no? El famoso adagio, ¿no es cierto?, de que hay que enseñarle a pescar y no entregar todo lo que ustedes quieran, pero es desde ese punto de vista. Trabajando en la Fundación de la Superación de la Pobreza, un integrante de la Fundación, del área de investigación, me dijo, eso está mal, porque esa mirada está bien, o sea, no es que esté mal, pero esa mirada está sesgada. Porque lo que pasa aquí es míralo desde otro punto de vista. ¿Cuál es el recurso más importante que tiene Chile? Su gente. No son sus recursos minerales, no son sus recursos forestales, es su gente. Y cuando uno tiene un 20% de gente en pobreza, está perdiendo un 20% de un recurso brutal. Y por tanto, lo que hay allí es un activo desactivado. Y por tanto, lo que tú tienes que hacer es activar eso y generar todo tipo de oportunidades. Entonces, cuando te cambia la mirada, ¿no?, de lo que estás haciendo es que estás perdiendo un recurso brutal, ¿no?, en habilitar a esas personas, tus niveles de acciones cambian completamente. Entonces, así eso es lo que yo digo cuando se cambian las miradas mentales. Otro ejemplo. En una expedición, una que estábamos, alguien dijo, siempre se había hecho así, uno escoge 3 o 4 escaladores para ir a la cumbre al final de la expedición. Y alguien dijo, ¿por qué no vamos todos? Y la primera respuesta fue, por ningún motivo, nunca se ha hecho así. ¿Cómo se te ocurre hablar tontera? No digo tontera, en realidad fue otra la palabra que se ocupó, pero ustedes me comprenderán. Y lo hicimos y cambiamos. Y eso cambió el paradigma del montañismo.
hoy día hay otro problema, y es que mucha gente sube el Everest, entonces tenemos otro problema, pero nosotros en 2006 cambiamos el paradigma. En vez de ir unos pocos, vamos todos. ¿Por qué? Porque alguien se atrevió a preguntarse cómo estoy mirando esto. No lo que tengo que hacer, sino que cómo estoy mirando. Esa es una forma muy útil de cambiar la mirada. Era una pregunta que le escribió el profesor Claudio Yarzún. Dice, ¿cuál es la medida de llegada dentro del proceso? Si se presenta la incertidumbre, sea económica, social, política, doctrinal. Supongo que se refiere a esto de la llegada tras esta analogía de ir a la cumbre, ¿no? Y después volver al campamento base. Creo que está dado por el objetivo que uno puede lograr en ese caso, ¿no? Cada cumbre es un objetivo particular que puede verse visto en el caso de la universidad. Hay un propósito de largo plazo, pero hay pequeños logros que uno tiene que ir consiguiendo en este transitar. Y luego, entonces, cuando uno se plantea un objetivo, tiene que a veces hacer correcciones en el camino. Es parte también de la vivencia de poder lograr su objetivo, tener la capacidad de poder flexibilizar ciertas posiciones, y luego en la llegada la reflexión tiene que ver cuáles son las cosas que nosotros supuestamente pensamos que íbamos a lograr y que finalmente eventualmente no logramos, si es que esos supuestos estaban bien establecidos, si es que tomamos los resguardos que requeríamos para poder lograrlo, si es que el equipo compartía ese propósito común, si es que estaban las condiciones habilitantes que mencionaba Rodrigo desde el punto de vista del liderazgo para que el equipo trabajara como un equipo excepcional. Son todos elementos que yo creo que son los que hay que ponderar a la llegada al campamento base, para ponerlo en términos más generales. Estamos ya pasados de los 30 minutos. Lamentablemente hay una pregunta que no entiendo la letra, así es que la vamos a dejar y quisiera abrir el micrófono para palabras de cierre. Bueno, más que nada agradecer la asistencia a los presentes, seguir la jornada, pero en particular a Rodrigo, que nos acompañó con su experiencia, nos trajo muy buenos aprendizajes que nosotros podemos también integrar en nuestro día a día como comunidad, y bueno, y agradecer por cierto, esta conversación. Muchas gracias. Solo una última reflexión respecto de las dificultades. Me lo enseñó mi maestro Claudio Lucero, me dijo, no temas avanzar despacio, teme no avanzar, ¿no? Entonces, muchas veces la vida dice, tenemos que llegar luego, tenemos que hacer no sé qué. Tranquilo, porque tal vez no llegué, pero paso a paso. Nosotros hablamos de campamento a campamento. De a poco. Y si de repente hay una tormenta, te refugiáis en ese campamento y esperáis, ¿no? Pero no retrocedes. No temas avanzar despacio, teme no avanzar. Muchas gracias. Para continuar con esta ceremonia de inicio de año académico, vamos a hacer algo de historia. Corría el año de 1983 y por iniciativa del recordado profesor Juan Franco de la Jara, un joven académico llegó a Talca. Su nombre, Álvaro Rojas Marín. Comenzó entonces una trayectoria que abarcó 42 años como integrante de la comunidad universitaria, la que encabezó como rector, impulsando transformaciones que, de forma indiscutible, hicieron a la Universidad de Talca acreedora de un prestigio que trasciende fronteras. Soy ejemplo vivo de ello. Mi nombre es Jackson Espinosa Silva
y migré desde Colombia atraído a Talca para ingresar al doctorado en ciencias, mención en investigación y desarrollo de productos bioactivos, que imparte la que también es hoy mi casa de estudio. Gracias. La Fuerza Utalina me ha permitido acceder a una formación de primer nivel y además vivir experiencias que nunca imaginé tendría como estudiante. En 2024 fui parte de la delegación oficial de Chile como miembro de la Universidad de Talca, que viajó a Azerbaiyán a participar en la COP29, la más importante cumbre sobre cambio climático organizada por las Naciones Unidas. Representar a la Universidad de Talca en un evento de esta magnitud es un orgullo que me acompañará por el resto de la vida y que fue posible gracias a la solidez que caracteriza esta institución, que es un fruto de una trayectoria heredada de quienes con visión, empuje y compromiso trabajaron para hacer de la Universidad de Talca un referente de educación de calidad. Esa responsabilidad fue tempranamente asumida por quien durante varios periodos se desempeñó como rector, el profesor Álvaro Rojas Marín, quien se acoge a retiro, dejándonos una huella imborrable en prácticamente todos los rincones de nuestra casa de estudio. Sobre lo que ha sido su trayectoria y su impacto en la universidad se referirá a modo de introducción el rector Carlos Torres Fuchsloher, a quien invitamos nuevamente a tomar la palabra en el podio. Muy bien, aquí estoy de nuevo. Nacido en el 9 de mayo de 1953, el médico veterinario profesor Álvaro Rojas Marín obtuvo el grado de doctor en Ciencias Agrarias en la Technische Universität de München, Alemania. Ingresó como académico a la Universidad de Talca en el año 1983. Asumió por primera vez como rector en el año 1991, cargo que ejerció hasta 2006 y luego retomó entre 2010 y 2022. Durante su gestión, lideró la transformación de una universidad regional en una institución de referencia nacional, destacada por su excelencia académica y compromiso público. Sin embargo, su trayectoria no se limita a su destacado rol como rector y quizás marca también el hito fundamental de esta ceremonia, el hecho de que se acoge a retiro como profesor de nuestra universidad. Su figura ha sido relevante en el ámbito académico y público chileno, además, reconocido por sus contribuciones al desarrollo de la educación superior en Chile y visión estratégica que lo llevaron entre los años 2006 y 2008 a ser nombrado ministro de Agricultura durante el primer gobierno de la presidenta Michelle Bachelet y posteriormente embajador de Chile en Alemania. Atendidos sus fuertes vínculos con ese país, en 2015 recibió la Cruz de Oficial de la Orden de Mérito de Alemania por su labor en la cooperación científica bilateral. A su turno ha recibido diversos reconocimientos, tales como la Medalla al Mérito Abate Juan Ignacio Molina, entregada por nuestra universidad en 2006, y en 2022 fue galardonado con la Medalla al Mérito por la Universidad Andrés Bellos, reconociendo su aporte al sistema de educación superior chileno. Hay una lista larga de reconocimientos que abrevié en algunos ejemplos. Sus antecedentes reflejan cómo la trayectoria del doctor Álvaro Rojas Marín da cuenta de un compromiso férreo y sostenido con la mejora de la educación superior en Chile, combinando liderazgo académico con servicio público y colaboración internacional. Académicamente, el profesor Rojas ha aportado al desarrollo de la economía agraria en nuestro país,
fortaleciendo el vínculo entre el conocimiento científico y las políticas públicas, aportando desde su mirada rigurosa al bienestar de las comunidades rurales y el desarrollo sostenible. Su visión integradora, su capacidad de diálogo interdisciplinario y su sensibilidad hacia los desafíos del mundo rural nos inspiran a seguir trabajando por una universidad pública al servicio de los territorios y necesidades reales. Hoy, al cerrar esta etapa significativa en la historia de nuestra universidad, queremos expresarle nuestra más profunda gratitud y admiración. Su liderazgo visionario, su compromiso inquebrantable con la educación pública y su capacidad de transformar desafíos en oportunidades ha dejado una huella imborrable en nuestra institución. Durante su gestión no solo se fortalecieron los pilares académicos y el desarrollo institucional, sino que se posicionó a la Universidad de Talca en un lugar de relevancia en materia de arte y cultura, lo que es una muestra de su innegable espíritu de excelencia que seguirá guiando nuestro camino. El doctor Rojas Marín fue un constructor de futuro y un referente de entrega al servicio público. Sabemos que su legado trasciende cargos y periodos, ya que permanece en cada logro colectivo. Agradecemos su guía, sus enseñanzas, particularmente aquellas vinculadas al valor de crear en una universidad pública de excelencia de esta nuestra querida región del Maule. Un agradecimiento especial como actual rector por los aprendizajes, por la motivación también que llevó a un equipo sucesor a emprender este desafío de continuar con la trayectoria universitaria, con un gobierno corporativo renovado, pero que al mismo tiempo responde a los valores institucionales que hemos sabido capitalizar y proyectarnos para el futuro. Muchas gracias. Es mi falla, yo tenía que invitar a pasar a don Álvaro. Aunque no venía preparado. Bueno, voy a hacer lo que hizo el profesor Jordán. Un saludo a todos. Así que, autoridades, compañeros de trabajo, alumnos, tantas personas que están hoy día en este momento, mi familia. Quisiera agradecer muy sinceramente el homenaje que la Universidad de Talca, en la persona de su rector, me otorga a esta, la mía, una larga trayectoria como profesor universitario. Tal vez una de las vocaciones más maravillosas por las que se puede optar. Formar a las y los profesionales del mañana que forjarán el futuro de la sociedad, que acogerá a nuestra descendencia, es sin lugar a dudas un enorme privilegio. Me es muy difícil sintetizar en pocas palabras los sentimientos y emociones que esta mañana me invaden. Recuerdo de tantos momentos especiales, de incontables situaciones fascinantes de la más diversa índole, de lo que fue
y lo que pudo haber sido. Me demoro en el recuerdo de tantas hermosas vivencias que ocupan una fracción importante de lo que ha sido mi vida, pero que me dan la satisfacción de poder decir con orgullo que toda esa vorágine de esos años bien valió la pena haberla vivido. En este raconto de estos años quisiera señalar que nada de lo que pude realizar como profesor y más tarde como directivo superior hubiese sido posible sin el apoyo de nuestra comunidad universitaria, de las y los distintos directivos que me acompañaron en las 7 oportunidades que fui elegido rector. De muchos de los que están hoy día aquí, que también me apoyaron, y de quienes ya no nos acompañan. Nada habría sido posible para mí sin el apoyo incondicional de mi familia, de mi señora Clarita, de mis hijas Carolina y Francisca, y en estos últimos años de mis yernos y de mis nietas Laurita, que también está aquí, Emilia y María Gracia. A todos ellos, mi eterno agradecimiento. Desde que di mis primeros pasos en la gestión superior universitaria, entonces en la última década del siglo pasado, tuve siempre claro que la construcción de una universidad se hace en el futuro y para el futuro. No se trata de una ambigüedad literaria, difícil de entender, pero claramente las universidades no viven el presente, viven de lo que está por suceder, de lo que se les dibuja y se les asoma en el horizonte. Su visión formadora de la futura clase profesional, el impacto de los procesos de innovación e investigación que mañana tendrán una aplicación práctica, su vínculo con el medio y el crecimiento que produce las personas y los territorios, sus programas de extensión cultural, todo ello impacta en el futuro. Y en ese imaginario del mañana es donde los sueños y los ideales se asoman, para que los modelemos y los transformemos en las vigas maestras de lo que se desea construir. Más de alguna vez comenté que tanto las personas como las instituciones son las responsables de construir su propio futuro. Es por ello que cada uno de nosotros tiene en sus manos su verdadera opción de futuro. Y en lo que a mí respecta, como autoridad superior de esta institución durante casi 3 décadas, tenía claro que toda nuestra comunidad, prácticamente toda, tenía también el futuro de su institución en sus manos. Debíamos soñar en la construcción de algo grande, una universidad sólida, trascendente, desbordante en nuevas iniciativas, pero por sobre todo, que fuera capaz de satisfacer los sueños del mañana de miles de jóvenes que modelan y construyen su futuro en su propia tierra. Esa tierra que emite la luz propia del arraigo y la brisa cálida de la pertenencia. En las oportunidades como esta que tuve, invité a nuestra comunidad a construir el futuro de nuestra universidad, abriendo nuestras mentes, abriendo las puertas y ventanas de nuestras aulas, para que entrara la luz y la sabiduría y la tibieza de la esperanza. También los invitaba a abrir sus corazones para que el verdadero espíritu universitario se contagiara con sus virtudes y asumir con generosidad y responsabilidad y coraje la notable oportunidad que la universidad nos brinda, la de construir su futuro y, tal como dice Walt Whitman, sin abandonar las ansias de hacer de nuestras vidas algo extraordinario. Y eso extraordinario, lo que ha intentado hacer nuestra comunidad universitaria durante largos años y que yo por 27 años tuve el honor y el privilegio de dirigir. Instalar la universidad en el foco más moderno e incandescente de la modernidad, para que nos ilumine, cuidando no dejar a nadie en penumbras, por cuanto en esa luminosidad es donde los coloridos sueños aparecen, pero las zonas no iluminadas, en gris y negro, figuras deformadas que reptan conspirando para destruir lo que nunca fueron capaces de ellos soñar. Había que avanzar con decisión, rapidez y coraje
para abordar plenamente el desafío de las universidades, el desafío que esas universidades tienen por delante, y que Goethe magistralmente sintetiza de la siguiente forma. En el momento que nos comprometemos definitivamente con algo importante, la providencia da su paso también. Todo tipo de cosas ocurren para ayudarnos, que de otra manera nunca hubieran sucedido. Una serie de eventos surgidos de la decisión adoptada genera a nuestro favor toda clase de acontecimientos, encuentros imprevistos y ayuda material que ningún hombre podría haber soñado jamás que vendrían en su beneficio. Aquello que puedes hacer o sueñas hacer, hazlo. Comiénzalo. La audacia tiene genio, tiene poder y tiene magia. Fin de la cita. Claro que sí, querida comunidad universitaria. La magia del entusiasmo es capaz de transformar sueños en futuro. Teniendo como levadura de todos esos sueños la búsqueda de la excelencia como ideario de vida y como estado emocional. Excelencia para servir mejor, especialmente a nuestros jóvenes que buscan en nuestras aulas los ingredientes virtuosos y necesarios para construir sus propios futuros. Quienes tenemos la responsabilidad de su formación, debemos tener siempre presente que ellos, más que alumnos o alumnas de un plan de estudio, son verdaderos obreros que trabajan en la construcción de sus propios sueños de futuro. Para ello, y también para nuestros académicos y funcionarios, la excelencia como valor universitario superior no era una opción cuando nosotros iniciamos este camino. Era un imperativo. Toda vez que nuestra localización geográfica, nuestra demografía, la realidad socioeconómica de este territorio, el contexto de las políticas públicas sectoriales que entonces regían, le daban a los rasgos originales de nuestra institución una tremenda fragilidad. Éramos una institución muy frágil. Esa fragilidad la hacía incapaz de resistir con éxito los dinámicos cambios que la educación superior de mantener nuestro estado original nos habría condenado a la medianía y al solo poder disfrutar de recursos, de éxitos discretos. Estimado rector, estimada comunidad universitaria, agradezco de todo corazón este homenaje que se me hace. Lo recibo con mucha humildad, convencido de haber puesto lo mejor de mis capacidades a disposición de nuestra querida universidad y nuestra región. Muchas gracias por todos estos años de crecimiento personal, familiar y emocional. He llevado con orgullo y marcado a fuego en todos los actos de mi vida profesional y académica el nombre de la Universidad de Talca, y así seguirá siendo en lo que aún me reste por vivir. Confío plenamente que nuestra comunidad universitaria seguirá transitando por la senda de la excelencia, consolidando sus logros y avances y buscando también nuevos caminos de crecimiento y de desarrollo para seguir construyendo el mejor futuro posible para las nuevas generaciones. Estimado rector, nuevamente, muchas gracias. Emotivos momentos como el que acabamos de compartir son los que nos consolidan como comunidad, porque la Universidad de Talca es mucho más que un centro educativo. Aquí construimos nuestra historia, dejamos legados como el que reconocimos hoy. Nos conectamos con el mundo desde Talca,
doy fe de ello, porque es aquí donde he aprendido a vincularme con otras culturas. No solo me refiero a la maulino-chilena, sino que además con compañeros y compañeras provenientes de lugares mucho más lejanos que el mío. De eso se trata ser universidad. Es donde podemos soñar con construir un mundo mejor, donde proyectamos lo que somos y lo que queremos ser. Esa es la reflexión que les queremos hacer llegar al término de esta ceremonia de inauguración del año académico de la Universidad de Talca. Agradecemos a todas y todos quienes han seguido esta transmisión a través de nuestro canal de televisión, Utalca TV, en tanto que invitamos a las y los presentes en este salón a compartir un cóctel que se servirá a las afueras de este recinto. Muchas gracias y que tengan una muy buena tarde.